Muy buenas tardes, son las 6:30 en punto y a esta hora les damos la bienvenida a todos los participantes que nos acompañan a partir de este momento en el taller Implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo bajo el decreto 1072 de 2015. La sesión de hoy, criterios de graduación de las multas por infracción a las normas de seguridad y salud en el trabajo. Soy Miguel Gelo, junto con Juan David Alzate y María Mercedes López, les damos la bienvenida. Recomendaciones antes de iniciar la sesión del día. Les recuerdo que para poder obtener el certificado deben haber participado en el 80% de las clases. Pueden hacerlo en formato grabado o en vivo como estamos en este momento. En cualquiera de los dos casos se valida su asistencia, que es el único criterio para otorgar la certificación. Segunda recomendación, en todas nuestras capacitaciones utilizaremos los hashtags numeral de la mano de Unipymes para compartir información y numeral evaluando al experto para ampliar el sondeo que realizaremos al final de cada sesión. Los invitamos a unirse a la conversación en redes sociales. Hoy nos acompaña Jenny Prieto, ingeniera química, especialista en administración y gerencia de sistema de calidad, candidata para la certificación y máster internacional en coaching, con experiencia en asesoría, consultoría y capacitación en temas organizacionales en empresas de producción y servicios, tanto del sector privado como público, en dirección de proyectos, direccionamiento estratégico, gestión por procesos, diseño, implementación, certificación y mantenimiento de sistemas de gestión, integrado, calidad ambiental, seguridad industrial, buenas prácticas de manufactura y responsabilidad social, conocimientos de normas ISO 9001, NTC GP 1000, MESI 1000, NTC 6001, ISO 14001, OSAS 18001, ISO 17025, programas de producción y consumo sostenible, auditoría, así como certificaciones de producto, normas GOTS, NTC 5906, entre otras. De esta manera le damos la bienvenida a Jenny, quien a partir de este momento puede iniciar la sesión de hoy. ¿Escuchas Esperamos que... bien? Perfecto, Jenny, ya escuchamos perfecto. Bienvenida, Jenny, envió la invitación para compartir pantalla. Perfecto. Muy buenas noches para todos. Para mí es un placer nuevamente estar con la comunidad de Unipymes en este taller de orientaciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo bajo el decreto 1072 del 2015. Hoy tengo pues el honor de abrir este taller que se va a ser muy enriquecedor para cada uno de ustedes en el proceso que se avecina de implementación del decreto 1072, que recuerden pues amplió su plazo de transición al 31 de enero del 2017 para las empresas pequeñas y las empresas medianas. Entonces, pues, sin más preámbulos, pues voy a dar inicio entonces a nuestra temática de hoy, que es criterios de graduación de multas por infracción de normas de seguridad y salud en el trabajo. Quisimos iniciar con esta temática precisamente para que pudiéramos observar la importancia y las implicaciones que tiene el poder adoptar las normas de seguridad y salud en el trabajo y evitarse así sanciones. Entonces, nuestra sesión de hoy está encaminada en orientar a los participantes sobre las medidas de tipo sancionatorio por infracción de normas de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, vamos a tener principalmente dos grandes temas. Uno, el marco legal sancionatorio en seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Y en segundo lugar, el decreto 472 del 17 de marzo del 2015, que es el que reúne todo el marco sancionatorio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, pues simplemente hay que reflexionar. ¿Para qué esperamos hasta lo último cuando se pueden gestionar a tiempo las medidas preventivas? ¿Para qué esperar a que cierren nuestras fábricas, que nos las sellen, que tengamos dolores de cabeza o que podamos acarrear multas que signifiquen para las organizaciones muchísimos inconvenientes, tramitología y desgastes de tipo administrativo? Entonces, evitemos en lo posible este proceso. No porque se haya generado una ampliación del plazo de la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, nos quedemos tranquilos, sino todo lo contrario, démonos esa oportunidad para trabajar y para afianzar las temáticas que tengamos pendientes. Entonces, iniciemos con el marco legal sancionatorio. Entonces, en primera instancia, pues es importante contarles que el marco legal sancionatorio está estructurado de la siguiente manera para el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo.
Entonces, iniciamos acá con una estructura orgánica de la legislación colombiana, que como ustedes saben, pues inicia con todo el ámbito de la Constitución Política de Colombia, en donde se definen las leyes y demás actos administrativos que en cabeza del Congreso de la República, pues se encargan de poner en consulta pública todos esos proyectos de ley y leyes precisamente para generar compromiso ante un país y poderlos dejar en el marco legal vigente colombiano. Ese, digamos, es como el contexto general. Entonces, en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 189, numeral 11, podemos encontrar aspectos de tipo sancionatorio. Esto es quien lo enmarca. Paso seguido, en la Ley 100 de 1993, hay tres aspectos que se tratan en esta ley, que es la seguridad en salud, la seguridad en pensiones y los riesgos profesionales, ahora llamados riesgos laborales. Allí se desencadenan dos decretos que tienen marco sancionatorio, que es el decreto 1295 de 1994 en sus artículos 91 y 92, y el decreto 2150 de 1995 en los artículos 115. También, a raíz de todos los ajustes que se vienen desarrollando en el ámbito de seguridad y salud en el trabajo, se derivan dos leyes. Una es la ley 1562 del 2012 en el artículo 13 y la ley 1610 de 2013 en los artículos 8 y 11. Ahorita vamos a ver más ampliados estos artículos, pues para que ustedes puedan comprender la importancia que tienen cada uno de ellos. Pero el más importante en este caso pues sería el decreto 472 del 2015, que es el que enmarca toda la ruta del régimen sancionatorio y de los criterios de graduación de multas, que es donde puntualmente muy seguramente algunos de ustedes estarán interesados pues en evaluar, revisar y pues estar muy atentos precisamente en esas temáticas que muy seguramente son de interés para todas las organizaciones y pues lógicamente para los trabajadores en el ámbito de su bienestar y de su responsabilidad en el trabajo. Entonces, ¿qué versa el artículo 189 en el numeral 11 de la Constitución Política? Pues básicamente define lo siguiente, que se debe ejercer la potestad reglamentaria mediante la expedición de los decretos, resoluciones y órdenes necesarios para la cumplida ejecución de las leyes. Entonces, lo que nos está indicando es que las leyes no pueden quedar simplemente como directrices o parámetros y reglas de Estado, sino que deben dársele cumplimiento. Y para podérsele dar cumplimiento, pues es necesario vigilar, controlar y monitorear, y en caso tal de que esto no se esté cumpliendo, pues se determina pues un régimen sancionatorio precisamente para buscar la posibilidad de asegurar el cumplimiento de esta normativa que pues nuestra Constitución Política exige que se reglamente y que se expida de acuerdo pues a las necesidades del Estado. Entonces se da origen al decreto 1295. Este decreto es aquel que determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Laborales. Es un decreto que se expide en junio 22 de 1994 y que por facultad del Ministerio de Trabajo está encargado de que el director de riesgos laborales sea el responsable de emitir sanciones después de realizar las respectivas inspecciones en los lugares de trabajo. La Dirección de Riesgos Laborales es una dirección adscrita al Ministerio de Trabajo y es el responsable de estas acciones directas y pues de administrar todo el tema de inspecciones a través del Ministerio del Trabajo. Entonces, en el artículo 91 pues se habla puntualmente de las sanciones que le corresponde pues en competencia de la Dirección de Riesgos Laborales asumir frente a los actores que están involucrados en ese proceso. Entonces, ¿cuál es el primer actor? Particularmente, pues el empleador, quien es responsable de asegurar que las normas de seguridad y salud en el trabajo se estén cumpliendo. En caso tal, en el artículo 91 de sanciones de este decreto, versa que si el empleador
genera incumplimiento por afiliación del Sistema General de Riesgos Profesionales, le acarreará a los empleadores y responsables de la cotización, además de las sanciones previstas en el Código Sustantivo del Trabajo, que como ustedes saben, da directrices sobre el tratamiento de los trabajadores y las condiciones mínimas sociales legales, la legislación laboral vigente y la Ley 100 o normas que modifiquen, incorporen o reglamenten la obligación de reconocer y pagar al trabajador las prestaciones consagradas en el Decreto 1295. La no afiliación y el no pago de 2 o más periodos mensuales de cotizaciones acarreará al empleador multas sucesivas mensuales hasta de 500 salarios mínimos legales vigentes. Ya posteriormente también podemos ver en este decreto, en el artículo 91, que cuando no aplique el empleador las instrucciones, reglamentos, determinaciones de prevención de riesgos profesionales adoptados en forma general por la Dirección Técnica de Riesgos Laborales del Ministerio, este podrá imponer multas mensuales consecutivas hasta de 500 salarios mínimos legales mensuales. Se hará entonces acreedor a una sanción igual cuando no aplique las instrucciones, determinaciones de prevención que sean ordenados en forma específica por la Dirección de Riesgos, o a solicitud de la entidad administradora a la que se encuentra afiliado, o ARL. En el caso de que no se hubiera corregido el riesgo, es decir, que vuelva a ser recurrente, dentro de los términos que pues haya señalado previamente el Ministerio, se procederá a ordenar la suspensión de actividades hasta por 6 meses. Transcurrido ese término, pues la Dirección Técnica de Riesgos Profesionales del Ministerio determinará el cierre definitivo de la empresa o actividad económica. No obstante, la Dirección Técnica del Ministerio en cualquier momento podrá ordenar la suspensión de actividades cuando el riesgo profesional o riesgo laboral así lo amerite, es decir, cuando sea un riesgo inminente que pueda estar en peligro las personas. Cuando la inscripción del trabajador no corresponda a su base de cotización real o el empleador no haya informado sus cambios posteriores, dando lugar a que se disminuyan las prestaciones económicas del trabajador, el empleador deberá pagar al trabajador la diferencia en el valor de la prestación que le hubiera correspondido sin perjuicio de las sanciones a que hubiese lugar. En los casos previstos en el literal anterior o cuando el empleador no informe sobre el traslado de un afiliado a un lugar diferente de trabajo y esta omisión implique una cotización mayor al sistema, la Dirección Técnica del Ministerio de Trabajo pues será responsable de dar las indicaciones pertinentes pues a las organizaciones y previa solicitud motivada por la entidad administradora de riesgos laborales ARL podrá imponer al empleador una multa hasta de 500 salarios mínimos legales vigentes. Imagínense, en todo eso podría estar incurriendo pues nuestros empleadores. La no prestación o la no presentación más bien, o la presentación tardía o extemporánea del informe de un accidente de trabajo o una enfermedad laboral, o el incumplimiento por parte del empleador de las demás obligaciones establecidas en el decreto 1295, podrá imponer multas hasta por 200 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, esos son como los aspectos que debe tener en cuenta el empleador en el momento de no acatar las normas de seguridad o la implementación de lo que refiere a seguridad y salud en el trabajo. Y acá juega un papel muy importante también la relación que se tiene con el empleado y estar muy seguro de la clasificación de riesgo, precisamente para que la presentación de cotizaciones pues sea acorde a la afiliación que se está haciendo y pues al riesgo que se está generando pues en la organización, de manera que no se hagan pagos equívocos o inadecuados de acuerdo a lo que está establecido. En ese mismo artículo, pues, como ya lo habíamos mencionado, se incumple por parte de los trabajadores las instrucciones, reglamentos y determinaciones de prevención de riesgos adoptados en forma general o específica. Acá aplica tanto para el afiliado del trabajador. Recordemos que el tema de seguridad y salud en el trabajo tiene cobertura no solamente para trabajadores dependientes, sino también para contratistas, subcontratistas, personal en misión y personal cooperado.
Eso acoge todos los tipos de contratación que se tengan previstos. Entonces, el grave incumplimiento por parte del trabajador de dichas instrucciones, reglamentos y determinaciones, pues puede acarrear también sanciones. Y esto pues acogido pues por lo que estaba escrito en el programa de salud ocupacional vigente de la empresa y que hayan comunicado por escrito. Facilitan al empleador para la terminación del vínculo o relación laboral por justa causa, tanto para los trabajadores privados como para los servidores públicos, previa autorización del Ministerio de Trabajo, respetando el derecho a la defensa, es decir, que cada uno de los trabajadores tendrá derecho a apelar y hacer un recurso de reposición precisamente defendiendo su postura frente a la situación presentada. Si él definitivamente siente que no o siente que se le están vulnerando sus derechos, puede apelar y defenderse con los recursos probatorios y de esta manera pues se evitaría dicha sanción. Y para las aseguradoras de riesgos laborales o entidades administradoras de riesgos laborales que incurran en conductas tendientes a dilatar injustificadamente el pago de las prestaciones de que trata el presente decreto o impidan o dilaten la libre escogencia de ARL o rechacen a un afiliado o que no acaten instrucciones u órdenes de la dirección técnica del ministerio, también podrán ser sancionados por la superintendencia bancaria. En el primer caso, ¿no? O sea, por que injustificadamente se realicen los pagos o se dilaten los pagos. Y en el segundo caso, pues se acarrearán multas sucesivas hasta de 1.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes, sin perjuicio de las demás previstas por la ley, sin perjuicio de la aplicación de las demás sanciones que puede imponer la superintendencia bancaria en desarrollo de sus facultades legales, que eso, digamos, es parte de lo que puede realizar. Entonces, es importante también estar en permanente vigilancia de las ARLs, porque infortunadamente hay momentos en los cuales algunas de ellas se han tomado atribuciones que no corresponden o no acatan sus obligaciones y responsabilidades ante los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Recuerden que las ARL tienen tres funciones principales. La primera, asistencia técnica; la segunda, acompañamiento; y la tercera, el tema de capacitación al COPAS, dado que pues es responsable del funcionamiento adecuado del COPAS mediante el acompañamiento y la asistencia técnica. Entonces, pues hoy en día, a través del Ministerio del Trabajo, también se pueden generar quejas y reclamos o derechos de petición alegando el no cumplimiento de estas obligaciones por parte de la ARL. Entonces, es fundamental que se tenga en cuenta esto para asegurar el cumplimiento normativo y que las ARL no se tomen atribuciones que no corresponden. En el artículo 92, pues ya se habla de lo que tiene que ver con sanción moratoria. Es decir, que acá el tema de aportes que no se consignen dentro de los plazos señalados para el efecto generan un interés moratorio a cargo del empleador, igual al que rige para el impuesto sobre la renta y complementarios. Estos intereses son de la respectiva entidad administradora de riesgos laborales, que deberá destinarlos a desarrollar actividades ordenadas en el numeral 2 del artículo 19 de este decreto, que principalmente tienen que ver con aspectos relacionados con aportes al SENA. Los ordenadores del gasto de las entidades del sector público que sin justa causa no dispongan del pago oportuno de los aportes incurrirán en causal de mala conducta que será sancionada con arreglo del régimen disciplinario vigente. En todas las entidades del sector público será obligatorio incluir en el presupuesto las partidas necesarias para el pago de los aportes del Sistema General de Riesgos Laborales como requisito para la presentación, trámite y estudio por parte de la autoridad correspondiente. Entonces, los empleadores pues van a incurrir en estos gastos adicionales en caso tal de que no se haga el debido proceso y se acojan las normas de seguridad como debe ser. Ahora hablaremos del decreto 2150. El decreto 2150 de 1995, expedido en diciembre, promulga lo siguiente. Es un decreto que suprime y reforma regulaciones, procedimientos o trámites innecesarios existentes en la administración pública. Acá puntualmente se refiere al artículo 115 y en el artículo 115 puntualmente
habla de la competencia que deben tener frente a las sanciones. Entonces, puntualmente, esto hace un ajuste al artículo 91 del decreto 1295 que acabamos de revisar, y queda ese artículo 91 indicando lo siguiente: que le corresponde a los directores regionales y seccionales del Ministerio de Trabajo imponer las sanciones establecidas frente a las cuales opera el recurso de apelación ante el director técnico de riesgos laborales del Ministerio de Trabajo. Es decir, que las direcciones territoriales son los encargados de hacer esa vigilancia y control. Eso es parte, digamos, de los ajustes que se hizo al tema sancionatorio. Posteriormente, pues hablaríamos de la ley 1610 del 2010, que puntualmente pues hace referencia a los aspectos que regulan el tema de inspecciones del trabajo y los acuerdos de formalización laboral. Acá puntualmente se hablan de dos artículos, el artículo 8 y el artículo 11. Acá en el artículo 8 se habla puntualmente de la clausura del lugar de trabajo, y en la clausura del lugar de trabajo pues es fundamental el rol del inspector de trabajo, quien debe tener una competencia técnica y de conocimiento de la ley precisamente para poder ejercer su derecho de sancionar y generar un debido proceso en tal caso de que sea necesario. Entonces, en primera instancia, se podrá imponer la sanción por parte del inspector de trabajo, y esa sanción de cierre del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad personal de los trabajadores. Y allí pues se enmarcan varios aspectos que es importante que se tengan en cuenta en las organizaciones. El primero es que la sanción a aplicar será por el término de 3 días a 10 días hábiles, dependiendo de la gravedad de la violación y mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio de Trabajo que den cuenta de la infracción cometida. Es decir, que será visible completamente la falta cometida, así como lo estamos viendo en la caricatura que tenemos en la imagen. Cuando el lugar de clausurado fuere adicionalmente casa de habitación, esto es importante que lo tengan en cuenta aquellas personas que tienen su habitación en la misma empresa. Se permitirá el acceso de las personas que lo habitan, pero en él no podrán desarrollarse ningún tipo de actividad laboral por el tiempo que dure la sanción, y en todo caso se impondrán los sellos correspondientes. Una vez aplicada la sanción de cierre, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionables, con esta medida la sanción a aplicar será el cierre del lugar de trabajo por el término de 10 días a 30 días calendario. Y en caso de renuencia o de reincidencia en la violación de las normas del trabajo, especialmente en materia de salud ocupacional y seguridad, se podrá proceder al cierre definitivo del establecimiento. Para dar aplicación a lo anteriormente mencionado, las autoridades de policía están en la obligación de prestar su activa colaboración cuando los inspectores del trabajo y la seguridad así lo requieren. Y en ningún caso el cierre del lugar de trabajo puede ocasionar detrimento a los trabajadores. Los días que esté clausurado el lugar de trabajo se contarán como días laborados para efectos del pago de salarios, prestaciones sociales y vacaciones. Eso es importante tenerlo en cuenta porque el cierre de las instalaciones no implica que no se le pague salario a los trabajadores. Ya en el artículo 11, bueno, es importante tener en cuenta con lo anteriormente mencionado que debe haber unas pruebas y un periodo probatorio de esas pruebas, precisamente para asegurar que el cierre y la imposición de la sanción es adecuado y que los términos en que se impondrá la sanción es acorde pues a las pruebas. En el artículo 11 pues se habla de paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas. Esa paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas también está dado por los inspectores del trabajo y seguridad social. Podrán ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales, de concurrir riesgo grave e inminente para la seguridad o salud de los trabajadores, hasta tanto se supere
la inobservancia de la normatividad. En este caso, pues importante tener en cuenta que la graduación de sanciones pues es la que determinará el nivel de los términos y de las condiciones en que se incurrirá en la sanción y se generará la multa o el cierre definitivo del establecimiento. Esto depende básicamente de los hechos probatorios. Ahora hablemos de la ley 1562 de 2012, que modifica el sistema de riesgos laborales y dictan otras disposiciones en materia de salud ocupacional. Acá puntualmente el tema sancionatorio se resalta en el artículo 13. En el artículo 13 de esta ley, en donde se habla de las sanciones, modificando nuevamente el artículo 91 de la ley 1295, del decreto ley, perdón. Acá pues ya se habla puntualmente del incumplimiento de los programas de salud ocupacional. Recordemos que el programa de salud ocupacional sigue vigente hasta que se genere la transición de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo a partir del 31 de enero del 2017. Entonces, si hoy existiera una inspección por parte del ministerio, se haría bajo la revisión del programa de salud ocupacional. Lógicamente, los avances que ustedes puedan presentar o aportar frente al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo serán valiosísimos para ese proceso. Entonces, el incumplimiento de los programas de salud ocupacional, las normas en salud ocupacional y aquellas obligaciones propias del empleador previstas en el Sistema General de Riesgos Laborales acarreará multa de hasta 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes, graduales de acuerdo con la gravedad de la infracción y previo cumplimiento del debido proceso destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de que sea reincidente en tales conductas o por incumplimiento de los correctivos que deban adoptarse, formulados por la ARL o el Ministerio de Trabajo, debidamente demostrados, se podrá ordenar la suspensión de actividades hasta por un término de 120 días o el cierre definitivo de la empresa por parte de las direcciones territoriales del Ministerio de Trabajo, como versa el artículo 134 de la Ley 1438 del 2011 en temas de sanciones, en donde se ejecutaría un debido proceso. Además, en ese mismo artículo 91 del decreto ley 1295, modificado por el artículo 115 del decreto 2150 del 95, que ahorita lo habíamos revisado, también indica que en caso de accidente que ocasione la muerte del trabajador, donde se demuestre el incumplimiento de las normas de salud ocupacional, el Ministerio de Trabajo impondrá multa no inferior a 20 salarios mínimos legales mensuales vigentes, ni superior a 1.000 salarios mínimos legales vigentes mensuales destinados al Fondo de Riesgos Laborales. En caso de reincidencia por incumplimiento de los correctivos de promoción y prevención formulados por la ARL o el Ministerio de Trabajo, una vez verificadas las circunstancias, se podrá ordenar la suspensión de actividades o el cierre definitivo de la empresa por parte de las direcciones territoriales del Ministerio, garantizando siempre el debido proceso. El Ministerio de Trabajo reglamentará dentro de un plazo no mayor a un año, contado a partir de la expedición de esta ley, los criterios de graduación de multas que se refieren al presente artículo y las garantías que se deben respetar para el debido proceso. Ese plazo pues se venció hace mucho rato y pues de alguna manera pues ya lo suplían algunas de las normas que vamos a ver durante esta sesión, pero ya establecido y reglamentado queda con el decreto 472 del 2015, donde ya se establece puntualmente toda la reglamentación relacionada. Ahora iniciamos con el decreto 472 del 2015. Este decreto supremamente importante para las organizaciones porque va muy de la mano con el decreto 1072 del 2015, además porque es el que reglamenta los criterios de graduación de las multas por infracción de las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales, y se señalan las normas para la aplicación de la orden de clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas relacionadas con la organización.
Entonces se tuvo en cuenta todo el marco legal que ya les he mencionado y pues hay unos aspectos generales que es importante mencionar. El campo de aplicación de este decreto o la finalidad de este decreto es establecer los criterios de gradación de multas por infracción a normas de seguridad y salud en el trabajo y también establecer normas para ordenar la clausura del lugar de trabajo y la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia normativa. Estos dos aspectos fundamental, señores participantes, a este taller, dárselos a conocer a sus empleadores, a los representantes legales o gerentes de las empresas, porque es que son estos dos propósitos los que pueden conllevar a tener unas sanciones bien graves y delicadas en las organizaciones de tipo económico y en el caso más delicado, pues el cierre o suspensión de actividades, que es como la parte más delicada. Este decreto aplica a las actuaciones administrativas que se adelanten por medio de los inspectores de trabajo, de seguridad y salud en el trabajo, también las de las direcciones territoriales del ministerio, las oficinas delegadas del ministerio y la dirección de riesgos laborales del ministerio también, en el ámbito de las normas de seguridad y salud en el trabajo y por supuesto de riesgos laborales. Bueno, ya hablando puntualmente del decreto, podemos revisar lo que refiere a los principios. Entonces, todas las autoridades deberán interpretar y aplicar las disposiciones que regulen las actuaciones y procedimientos administrativos a la luz de los principios consagrados en la Constitución Política, el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo y lo dispuesto en las leyes especiales entre los cuales se tienen. Entonces, el primero que ya lo he mencionado en varias ocasiones a lo largo de esa sesión y es el debido proceso. El debido proceso es una actuación que en virtud del cual se realizan actuaciones administrativas a conformidad con las normas del procedimiento y competencia establecidas en la Constitución y la ley, con plena garantía de los derechos de representación, defensa y contradicción. Es decir, todas las empresas, todas las personas tienen derecho a un debido proceso, porque asimismo tienen derecho a su defensa, tienen derecho a que sean representados y tienen derecho también a contradecir cualquier acción que, aunque parezca injusta, podría dar a temas sancionatorios. Entonces, si eso llegara a suceder, pues las personas podrían asesorarse y representarse de tal manera que puedan defenderse como debe ser. El segundo es el no reformativo impeius, en virtud del cual existe la prohibición de hacer más gravosa la sanción para el único apelante. Entonces, puede ser que de pronto sea una situación puntual, particular, que de pronto ni siquiera meritaba una investigación, pero nosotros la llevamos a proceso de investigación y se volvió más grave de lo que se había expuesto. Entonces hay que tener también presente este tema. Otro principio es el de non bis idem, de acuerdo al cual una persona no puede ser sancionada dos veces por los mismos hechos. O sea, también hay que tener en cuenta que no se puede sancionar dos veces por los mismos hechos. Por eso es que se habla del factor de renuencia y recurrencia, ya como un factor de repetición. Y es de acuerdo con eso que se exponen los hechos probatorios. El principio de igualdad, donde las autoridades darán el mismo trato y protección a las personas e instituciones que intervengan en las actuaciones bajo su conocimiento, y no obstante serán objeto de trato y protección especial las personas que por su condición económica, física o mental se encuentran en circunstancias de debilidad manifiesta. Entonces, se acoge los derechos fundamentales y el hecho de que la equidad pues prima y que las personas que sean vulnerables pues se les dará un tratamiento especial. El principio de la imparcialidad, donde las autoridades deberán actuar teniendo en cuenta que la finalidad de los procedimientos consiste en asegurar y garantizar los derechos de todas las personas
sin discriminación alguna y sin tener en consideración factores de afecto o de interés y en general cualquier clase de motivación subjetiva. Es decir, que no deben ser juez y parte, que debe ser totalmente objetiva la decisión y cualquier procedimiento que se aplique. El principio de moralidad. Todas las personas y los servidores públicos están obligados a actuar con rectitud, lealtad y honestidad en las actuaciones administrativas. La publicidad. Las autoridades darán a conocer sus actos mediante las comunicaciones, notificaciones y publicaciones que oriente la ley. Si ustedes se han dado cuenta, en algunas situaciones que acogen temas sancionatorios, se publican por los periódicos, por las gacetas oficiales, a través de noticieros, y pues eso expone la imagen de una organización de forma muy negativa, lo cual pues seguramente las organizaciones no quieren llegar a eso. La eficacia tiene que ver con las autoridades buscarán los procedimientos logren su finalidad y para tal efecto removerán de oficio los obstáculos puramente formales, evitarán decisiones inhibitorias, dilataciones, retrasos y sanearán de acuerdo con la normatividad vigente las irregularidades procedimentales que se presenten en procura de la efectividad del derecho material objeto de la actuación administrativa. Es decir, que las sanciones, multas y demás que se establezcan pues se den bajo el cumplimiento orientativo y administrativo y que se dé en un tiempo en el cual pues no tarden los hechos y pues se pueda sentar un precedente de forma firme y definitiva. La celeridad, donde las autoridades impulsarán oficiosamente los procedimientos incentivarán el uso de tecnologías de la información y las comunicaciones para que los procedimientos se adelanten con diligencia dentro de los términos legales y sin dilataciones injustificadas. Y el último es la proporcionalidad y razonabilidad, que la sanción debe ser proporcional a la infracción y corresponder a la gravedad de la falta cometida. Este tema de proporcionalidad y razonabilidad lo vamos a ver más adelante un poco más detallado, pues teniendo en cuenta que es fundamental tener en cuenta que estos aspectos son necesarios tenerlos muy presentes para no fallar en que lo que me estén a mí exigiendo por la ley sea exactamente por lo cual me van a multar y me van a sancionar. Esto hay que tener también presente durante los debidos procesos para que no vaya a ser injusto el proceso sancionatorio y que cada una de las personas pues se vea obligada precisamente a dar cumplimiento al ámbito legislativo. El siguiente punto pues tiene que ver con el criterio de la graduación de las multas. Entonces el criterio de la graduación de las multas tiene que ver con que las multas por infracciones a las normas de seguridad y salud en el trabajo y riesgos laborales se graduarán atendiendo los siguientes criterios en cuanto resulten aplicables, solamente cuando sean aplicables conforme a lo que establece el artículo 134 de la ley 1438 del 2011 y el artículo 12 de la ley 1610 del 2013. Entonces, estos criterios son los siguientes. El primero, la reincidencia en la comisión de la infracción. El segundo, la resistencia negativa o obstrucción a la acción investigadora o de supervisión por parte del Ministerio de Trabajo. Es decir, que de pronto llegue un inspector a hacer vigilancia y control y no se le permita acceder o ingresar a las instalaciones o al lugar de trabajo. La utilización de medios fraudulentos o de persona interpuesta para ocultar la infracción o sus efectos. Temas de cohecho, de corrupción, que no serían para nada favorables para la organización. El grado de prudencia y diligencia con que se hayan atendido los deberes o se hayan aplicado las normas legales pertinentes. Es importante el tema de la confidencialidad y la reserva legal, especialmente entre las partes. El reconocimiento o aceptación expresa de la infracción antes del decreto de pruebas. Daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados. Entonces, cuando hay reconocimiento y se aceptan los hechos, pues lógicamente esto va a generar unos aspectos de debido proceso donde las organizaciones van a atenderlo y van a generar unos planes de mejoramiento de manera que puedan darle solución y no generar afectaciones por multas sancionatorias.
Entonces, el daño o peligro generado a los intereses jurídicos tutelados también pues estaría involucrado en este aspecto que les acabo de mencionar. También la ausencia o deficiencia de las actividades de promoción y prevención, que no se tenga ningún tipo de evidencia de programas de vigilancia epidemiológica, del estado de salud, de autoprotección de los trabajadores, de temas de seguridad industrial, higiene y demás. El beneficio económico obtenido por el infractor pasivo a favor de un tercero. La proporcionalidad y razonabilidad conforme al número de trabajadores y el valor de activos de la empresa, que esto, como les dije, lo vamos a ver ahorita más adelante. El incumplimiento de los correctivos y recomendaciones de las actividades de promoción y prevención por parte de la administradora de riesgos laborales o el Ministerio de Trabajo. Y la muerte de un trabajador, pues sería otro aspecto relevante en el criterio de la graduación de las multas. O sea, estos criterios son criterios de evaluación que me van a permitir determinar hasta qué punto yo debo generar una sanción o una multa y cómo se debería llevar su debido proceso. Esto es importante tenerlo en cuenta. Para tal fin, pues se tienen unos criterios de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía de la sanción de los empleadores. Esta tabla es supremamente importante porque acá se determinan los parámetros para estos temas de proporcionalidad y razonabilidad, ya que en el evento en que no coincida el número de trabajadores con el valor total de los activos, conforme a la tabla, prevalecerá para la aplicación de la sanción el monto total de los activos conforme a los resultados de la vigencia inmediatamente anterior, es decir, al año anterior. Esto se acoge a través del procedimiento administrativo sancionatorio en lo no previsto en las normas especiales, pues se aplicará el Código Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo. Entonces acá tenemos pues los tamaños de empresa, microempresa, pequeña empresa, mediana empresa y gran empresa, el número de trabajadores y los activos totales en número de salarios mínimos legales vigentes. Acá se relacionan los artículos de acuerdo a la ley, donde se establecen los valores de las multas en salarios mínimos legales vigentes. Entonces, en el caso de la microempresa, para el artículo 13, inciso 2, donde ya habíamos hablado de que la multa era de 1 a 500 salarios mínimos legales vigentes, para microempresas serían de 1 hasta 5 salarios mínimos legales vigentes. En el caso de la pequeña empresa, de 6 a 20, de la mediana empresa, de 21 a 100, y de la gran empresa, de 101 hasta 500 salarios mínimos legales vigentes. En el artículo 30 de la ley 1562 se habla de 1 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, en microempresa sería de 1 hasta 20, en la pequeña empresa de 21 hasta 50, en la mediana empresa de 51 hasta 100 y de gran empresa de 101 hasta 1000. Y en el artículo 13, inciso 4 de la ley 1562, de 20 a 1000 salarios mínimos legales vigentes. Entonces, para la micro, de 20 a 24, de la pequeña empresa 25 a 150, en la mediana empresa de 151 a 400 y en la gran empresa de 401 hasta 1000. Entonces, importantísimo tener en cuenta esta tabla, porque en caso tal de que ustedes fueran sancionados por omisión en las normas de seguridad o falta de aplicación de programas de salud ocupacional, pues tendrían que acogerse de acuerdo al número de trabajadores y activos totales. Recuerden que tiene que ver también con la vigencia en la que se esté trabajando. Entonces, como ya lo habíamos mencionado, ¿cuál será la prioridad? Cuando no coincida el número de trabajadores con el valor total de los activos, es decir, el número de trabajadores, por ejemplo en el caso de 10, con los activos para la clasificación del tamaño de la empresa, entonces prevalecerá la aplicación de la sanción al monto de los activos, conforme a los resultados de la vigencia inmediatamente anterior. Entonces se toma el periodo anterior, el año anterior, y ese es el valor. De acuerdo a la columna de activos, pues se seleccionará entonces la fila correspondiente al valor de la multa en salarios mínimos legales vigentes. Quisiera hacer una pausa pues para darle la palabra a Miguel
y de paso pues resolver inquietudes que puedan estar se presentándosele a los participantes. Entonces, si te parece, Miguel, un espacio de preguntas. Por supuesto, Jenny, les recuerdo por primera vez, más bien, que para interactuar con Jenny lo pueden hacer pinchando en la mano verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. Eso es para hacerlo a través del micrófono, o pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Si no tienen preguntas y todo está claro hasta el momento, también por favor háganoslo saber a través del chat. Le abro el micrófono a Jaime Ledesma, quien pide la palabra. Jaime, buenas noches. Buenas Bienvenido, Jaime. noches, Jaime. Bueno, aparentemente hay algún problema de comunicación con Jaime. Y por ahora, a ver, a través del chat, nos dicen que todo es claro. Por ahora no hay preguntas. Ah, no, le abro el micrófono a Emilio Torres Lombana. Emilio, buenas noches. Muy buenas noches. A ver Muy si es buenas tan noches. amable. ¿Qué tal? A ver si es tan amable, me explica, dentro de los principios después del debido proceso, el segundo que estaba en latín, ¿a qué se refiere? Perdón, es ese puntico, a ver si es tan amable y me lo puede ampliar. Gracias. Sí, señor, permítame un segundo y ya le hago la aclaración. Entonces, pues estábamos hablando que habían dos principios, voy a leer los dos exactamente, que es el no reformatio impellus, que es en virtud del cual existe la prohibición de hacer más gravosa la sanción para el único apelante, ¿sí? Es decir, que yo puedo tener una prohibición, pero puedo volverla más grave en la medida que infrinja más la ley e incumpla más las normas de seguridad. Ya. Y el tercero era non bis in idem, que es de acuerdo al cual una persona no puede ser sancionada dos veces por los mismos hechos. Es decir, Ah, ustedes deben llevar, como ya se había mencionado, un debido proceso. Si a ustedes lo sancionan nuevamente por una causa igual, bajo el mismo debido proceso es por recurrencia o renuencia, más no porque se esté presentando otra vez el mismo hecho por primera vez. ¿Mm? pues, Entonces, digamos, esa es la aclaración de los dos términos en latín, no reformatio impellus y non bis idem, que sería el segundo. Espero haberte podido aclarar la inquietud. Gracias, Jenny. Emilio, bueno, agradece a través del chat. Y por ahora eran las preguntas que teníamos. ¿No hay más preguntas? No hay más. Listo, perfecto. Entonces, bueno, continuamos. Igual recuerden que si llegaran a tener más preguntas o aspectos que requieran aclarar, al final de la sesión vamos a tener un segundo espacio de preguntas para que ustedes puedan hacer sus aclaraciones, hacer sus preguntas, inquietudes a través del chat, como les dijo Miguel, o a través de la manito de color verde que se encuentra en su panel, la cual pueden levantar y Miguel, pues muy amablemente nos colabora con ese proceso. ¿Listo? Entonces tengan en cuenta que esos dos recursos pues son para ustedes y les va a permitir aclarar o clarificar cualquier inquietud que se presente. Y de aquí en adelante pues se trabajaría de esa misma manera. Bueno, algo para tener en cuenta en cuanto a la ley 1610 de 2013 en el artículo 7 de multas. Y es lo siguiente, los funcionarios del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social que indiquen al gobierno tendrán el carácter de autoridades de policía para lo relacionado con la vigilancia y control de que trata el numeral anterior y están facultados por imponer cada vez multas equivalentes al monto de 1 a 5.000 veces el salario mínimo mensual vigente, según la gravedad de la infracción y mientras ésta subsista. Sin perjuicio de las demás sanciones contempladas en la normativa vigente, esta multa se destinará al Servicio Nacional de Aprendizaje SENA. Entonces, no se le puede oponer resistencia a la ley, hay que atenderlos, hay que resolver sus inquietudes, no hay que poner resistencia porque pues es como si le estuvieran poniendo resistencia a la policía. En este caso pues sería entre comillas la policía de la seguridad y salud en el trabajo. El documento sancionatorio debe tener descrito claramente cuáles fueron los elementos que constituyeron la sanción, deben haber hechos probatorios. Lo primero, pues se deben definir los criterios para graduar las multas
Y lo segundo, el criterio de proporcionalidad y razonabilidad para la cuantía. Debe ser claro cuáles fueron los fundamentos y los hechos probatorios y los criterios graduales para la definición de la multa. Y además, de acuerdo con la tabla de proporcionalidad y razonabilidad, dependiendo el número de trabajadores y el total de activos, pues se define el valor de la multa en salarios mínimos legales vigentes. No tengan muy presente eso porque eso es parte de los derechos que ustedes tienen como empleadores, gerentes o representantes legales en el caso en que se les presente una situación como esta. Paso seguido, pues entonces se generarán unos planes de mejoramiento, los cuales pues serán solicitados por parte de los inspectores del trabajo de las direcciones territoriales, y esos planes de mejoramiento tienen como fin efectuar los correctivos tendientes a la superación de situaciones irregulares detectadas en materias de seguridad y salud en el trabajo y las demás normas del Sistema General de Riesgos Laborales. El plan debe contener como mínimo las actividades concretas a desarrollar, la persona responsable de cada una de ellas, el plazo determinado para el cumplimiento y ejecución, el cual debe estar orientado a subsanar definitivamente las situaciones detectadas, así como a prevenir que en el futuro se puedan volver a presentar o sean reincidentes. El hecho de que yo elabore ese plan de mejoramiento no me va a impedir la sanción, o sea, la sanción ya queda. Simplemente esto es para subsanarlo. Entonces, importante que ustedes tengan en cuenta eso. El plan de mejoramiento no constituye impedimento para que el director territorial adelante el proceso administrativo sancionatorio con ocasión del incumplimiento normativo. El incumplimiento o cumplimiento parcial del plan de mejoramiento conllevará la imposición de sanciones a que haya lugar de conformidad con la normativa aplicable. Recuerden que les estaba hablando ahorita del debido proceso y que el tema de no ejercer una nueva sanción por un mismo hecho es precisamente esto, que si yo estoy resolviendo un problema a través de un plan de mejoramiento, pero ese plan de mejoramiento no es lo suficientemente efectivo y vuelvo y reincido, pues nuevamente puedo tener sanciones y multas que me pueden generar problemas inclusive mucho más graves. Y esos problemas mucho más graves pues ya darían lugar a la clausura del lugar de trabajo o cierre definitivo de la empresa y la paralización o prohibición inmediata de los trabajos o tareas. Para este caso pues es importante tener en cuenta los términos para la clausura o cierre del lugar de trabajo por parte del inspector de trabajo. Los inspectores de trabajo, en desarrollo de la potestad de policía administrativa mediante auto debidamente motivado, podrán ordenar el cierre o clausura del lugar de trabajo cuando existan condiciones que pongan en riesgo la vida, la integridad, la seguridad personal de los trabajadores. Para eso hay unos tiempos de sellamiento. Entonces, el primero es de 3 a 10 días hábiles, conforme a lo dispuesto en el inciso 2 del artículo 8 de la ley 1610 del 2013. Me voy a permitir leerles lo que dice la ley 1610 en el artículo 8, para que precisamente ustedes puedan tener como una amplitud de eso, aunque esto ya lo habíamos hablado, pero para que ustedes lo recuerden. Entonces, cuando existan condiciones que pongan en peligro la vida, la integridad y la seguridad, la sanción a aplicar será por término de 3 días hábiles según la gravedad de la violación mediante la imposición de sellos oficiales de parte del Ministerio de Trabajo. Recuerden que si este espacio es habitacional, las personas que habitan la vivienda podrán seguir ingresando a la vivienda, pero no podrán ejercer labores de trabajo. Y la segunda es de 10 días a 30 días calendario, conforme a lo dispuesto en el inciso 4, artículo 8 de la ley 1610 del 2013, en caso de incurrir nuevamente en cualquiera de los hechos sancionados conforme al literal anterior. Es decir, que el plan de mejoramiento no sea lo suficientemente eficaz
o que no se presente el plan de mejoramiento, simplemente que sea reincidente o renuente el hecho de hacer o aplicar las acciones pertinentes a la no conformidad presentada. Los términos ya para la suspensión de actividades o definitivo de la empresa o cierre definitivo de la empresa por parte de los directores territoriales se dará en caso que continúen los hechos que originaron la medida de cierre hasta por un término de 30 días calendario o haya reincidencia y el inspector de trabajo pues lo puede evidenciar. Esto pues a su vez el inspector lo trasladará al director territorial, quien conforme al artículo 13 de la ley 1562 del 2012 podrá imponer la medida hasta por un término de 120 días hábiles o proceder al cierre definitivo de la empresa. Este digamos ya sería como uno de los casos más graves, ¿no? El retiro del sello. Bueno, pues acá hay algo importante y es que el contenido de el contenido de la decisión, o el procedimiento para la imposición de la medida de cierre o suspensión de actividades se dará a través del decreto 472 y serán impuestos mediante auto debidamente motivado y su ejecución se llevará a cabo mediante la imposición de sellos oficiales del Ministerio de Trabajo que den cuenta de la infracción cometida, que era lo que ya habíamos hablado. El contenido de esa decisión del auto pues debe contener lo siguiente, que ya también lo hemos hablado, la individualización de la persona natural o jurídica y el establecimiento de comercio o lugar de trabajo, el análisis de hechos y pruebas con base en los cuales se impone la medida, el periodo de tiempo durante el cual se impone la medida y las normas infringidas con los hechos probados. Una vez sean superadas las infracciones a las normas que dieron origen a la medida previa, pues, o lógicamente a la verificación, se deberá ordenar de manera inmediata el levantamiento de la misma. Para dar aplicación a lo dispuesto en el presente artículo, las autoridades de policía están en la obligación de prestar su activa colaboración cuando los inspectores de trabajo lo soliciten. Entonces, pues, es importante que se acoja todo el procedimiento y evitar que de pronto se puedan volcar a hechos mucho más graves. El retiro del sello pues se hará una vez superadas las infracciones a las normas que dieron origen a la medida previa verificación y se deberá ordenar de manera inmediata el levantamiento de la misma. Eso pues ya le permitirá a la organización volver a sus labores diarias, a su trabajo y a evitar que pues la pérdida de imagen que da el hecho de solamente tener el sello fijado en el lugar de trabajo. Recordemos que eso puede dar ocasión ya sea de cerrar toda la empresa o áreas parciales de trabajo, ¿no? Ya hablando puntualmente de paralización o prohibición inmediata de trabajos y tareas, en ningún caso la suspensión de actividades. Bueno, pues antes de que les hable de la suspensión de actividades, es importante mencionar que los inspectores de trabajo podrán ordenar la paralización o prohibición inmediata de trabajos o tareas por inobservancia de la normativa sobre prevención de riesgos laborales y de incurrir el riesgo grave o inminente para la seguridad o salud de los trabajadores hasta tanto se supere la inobservancia de la normatividad. Esto de conformidad a lo descrito ya y mencionado anteriormente en la ley 1610 del 2013. Por ningún motivo y en ningún caso la suspensión de actividades o cierre del lugar de trabajo puede ocasionar detrimento a los trabajadores. Es decir, no se les pueden desmejorar las condiciones de trabajo o evitar pagar sus respectivos salarios, primas, vacaciones y demás prestaciones sociales a que estos tengan derecho durante los días en que opere la clausura o se suspenda. Se contarán con días laborados. Entonces, no se les pase esto precisamente porque la omisión de este aspecto podría generarles sanciones más graves ya a nivel laboral y por Código Sustantivo de Trabajo en cuanto a derechos laborales y de pago de salarios. Entonces, es mejor evitar ese tipo de situaciones.
En el decreto 472 también se están dando otras disposiciones, pues ya relacionadas con el tema de reporte de accidentes de trabajo y enfermedad laboral. Recordemos que antes se hablaba de enfermedad profesional, ahora hablamos es de enfermedad laboral. Aquí pues hay un aspecto bien importante y es que los empleadores reportarán los accidentes graves y mortales. Acá quiero hacer una aclaración. Todos los accidentes de trabajo se deben reportar, todos. ¿A quiénes se les reportan? A la ARL, ¿sí? Pero en el caso de los graves y mortales se le deben reportar además a la ARL y a la empresa promotora de salud y a la dirección territorial correspondiente de la regional correspondiente, así como las enfermedades diagnosticadas como laborales, o sea, eso aplica tanto para accidentes como para enfermedad laboral y solamente para graves y mortales. Dentro de los 2 días hábiles siguientes al evento recibe el diagnóstico de la enfermedad, independientemente del reporte que deben realizar las administradoras de riesgos laborales y empresas promotoras de salud, y lo establecido en el artículo 40 del decreto 1530 de 1996, que da pues otras disposiciones relacionadas con accidente de trabajo y enfermedad laboral. Entonces, solamente para recordar el accidente de trabajo, y me voy a volver un momentico a unos slides que anteriormente había puesto, simplemente para mostrarles estas dos fotografías. Entonces acá identificamos el peligro y a su vez el riesgo, ¿cierto? El peligro, trabajo en alturas, y el riesgo, la caída. Entonces, en el primer caso, donde están los señores en el andamio, pues vemos que son andamios que no tienen la seguridad correspondiente, que son temas pues importantes en el ámbito de trabajo en alturas, y los trabajadores tampoco tienen los elementos de sujeción para que puedan autosoportarse en caso de una caída. No tienen eslingas ni tienen líneas de vida, absolutamente nada que los soporte. Entonces ahí ya están infringiendo aspectos que pueden generar accidentes. Eso es antes del accidente, ¿no? Y en el segundo caso, pues ni se diga, ahí sí más grave todavía porque ni siquiera usaron un elemento que les permitiera subir hasta donde está el letrero, sino decidieron utilizar su propia maniobra para lograr organizar ese aviso, ¿no? Acá hay otros dos accidentes, entonces también por caídas al mismo nivel. Fíjense que no solamente se dan caídas en trabajo en alturas, sino también se pueden dar por caídas al mismo nivel. En el caso del trabajador de arriba, al parecer tuvo un problema con manejo de herramientas, lo que le ocasionó una lesión en el brazo. Y en el caso de la señora de las oficinas, pues es claro que estaba muy dedicada a revisar su celular y pues por consecuencia de esto pues generó un accidente de trabajo que pues vaya uno a saber qué tipo de lesiones le pudo haber ocasionado, además porque la forma como está extendida puede definir un accidente delicado, ¿no? Entonces, simplemente tengan en cuenta que estos aspectos son las consecuencias que se dan por no atender adecuadamente las normas de seguridad, por no gestionar peligros, por no atender y valorar los riesgos y por no aportar los recursos necesarios para la implementación de un sistema de gestión de seguridad en el trabajo. El decreto 1072 del 2015, que es el que promulga en su libro 2, parte 2, capítulo 6, lo que tiene que ver con la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, lo que nos va a permitir precisamente es adoptar una serie de medidas de forma sistemática, de manera que se pueda orientar a los empleadores, a los trabajadores y evitar cualquier tipo de problemas de seguridad que se puedan presentar para ellos. Entonces es fundamental que se pueda tener en cuenta que es necesario poder atender este sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo a tiempo. Por eso al comienzo de la exposición les hacía como una reflexión importante respecto a la necesidad que se tiene de asegurar a las personas en un proceso de sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo y hacerlo con tiempo.
En estos momentos los plazos para las empresas de menos de 10 trabajadores se extendió el 31 de enero del 2017. El plazo que tenían las de 10 a 200 trabajadores que tenían plazo hasta junio de este año también se les extendió hasta el 31 de enero del 2017. Entonces esa podría ser una muy buena oportunidad para que se gestionen los peligros, se valoren los riesgos y se adecúen apropiadamente con personal competente, lógicamente, todo el ámbito de la seguridad y salud en el trabajo como verse en la ley. Entonces, aprovechemos esta coyuntura y acojámonos a las normas de seguridad y no esperemos a que este tema sancionatorio se nos venga encima, que sería, digamos, como la parte más delicada del caso. En la ley 1562 del 2012, en el artículo 3, el accidente de trabajo está definido como todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte. Acá hay otras consideraciones que es importante que se tengan en cuenta en el aspecto de un accidente de trabajo. También es accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador. Entonces, si usted tiene un trabajador que está ejerciendo una función y además usted tiene un manual de funciones donde ha definido las funciones de ese cargo y usted decide ponerlo a hacer otra cosa y hay un accidente, pues el empleador debe asumir. Entonces, durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y horas de trabajo, o sea, si es fuera del lugar u horas de trabajo, igual el cargo queda a nombre del empleador o del contratante. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministra el empleador, el caso de las rutas, el caso de trabajadores en misión, el caso de mensajeros o personas que dentro de la organización utilizan transportes para movilizarse en función de alguna actividad de su trabajo. Esto también implica accidente de trabajo. Cuando se ejerza el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función, porque el sindicato pues es un derecho que se tiene a través del trabajo. De igual forma, se considera la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión. Entonces recuerden que al comienzo de la exposición les decía que el tema sancionatorio tenía cobertura sobre trabajadores dependientes, temporales, contratistas, subcontratistas, en misión o cooperados. Toda la población trabajadora está involucrada. Si se deciden hacer actividades recreativas, culturales, y yo traigo el caso, el tema de los señores jugando fútbol el fin de semana en campeonatos deportivos empresariales, donde está técnicamente comprobado que parte de los accidentes de trabajo se generan en actividades deportivas y especialmente en el fútbol. Eso pues se considera accidente de trabajo porque el empleador autorizó que se hiciera dicha actividad en representación de la empresa. ¿Listo? Entonces se debe reportar. También cuando se hagan actividades recreativas por parte de los empleados y que se van a ser transportados todos los empleados, siempre es sugerido que se le avise previamente a la ARL de ese evento para que en caso tal de que se presentara alguna emergencia o alguna situación de accidente, sea la ARL la que pueda atenderlo inmediatamente y pueda darle trámite correspondiente, puesto que ya tenía previsto que se tenía esa actividad para realizar en los días que fue informado. Entonces, situaciones como esta, en actividades recreativas, pues sí han generado en algún momento que se dispare el nivel de accidentalidad y de hecho se han tenido que montar programas relacionados con trabajo relacionado con el buen comportamiento deportivo para evitar que las personas puedan tener incidentes en este ámbito. El otro tema pues es la enfermedad laboral. La enfermedad laboral es la contraída como resultado de la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral.
o el medio en el que el trabajador se ha visto obligado a trabajar. Eso significa que cualquier lesión que se pueda ir adquiriendo progresivamente y que normalmente está asociado a temas higiénicos de los lugares de trabajo, pues pueden generar enfermedades laborales. El Gobierno Nacional determinará en forma periódica las enfermedades que se consideren como laborales de acuerdo al decreto 1477 del 2014. En esa nueva tabla pues se han determinado pues la creación de categorías de enfermedades directas que no requieren de examen previo para que los administradores de riesgos laborales asuman el pago de las prestaciones de la persona que ha sido afectada. Este nuevo instrumento se ajusta con los estándares internacionales. Por una parte, tiene una clasificación por factores de riesgo con fines preventivos y patologías para la calificación de entidades de seguridad social. Dentro de la clasificación por patología se encuentran las enfermedades catalogadas como directas. En dicha categorización, los trabajadores que adquieren y estén expuestos a los factores de riesgo señalados en la tabla se les garantizarán las prestaciones asistenciales y el pago de incapacidades a través del Sistema General de Riesgos Laborales. Las demás patologías requieren que inicialmente se lleve a cabo el proceso de calificación que determine el origen. Esa calificación de origen es supremamente importante y lo hacen entre la EPS y la ARL. ¿Qué cambió puntualmente en ese decreto? Me parece importante mencionárselos. En esta tabla se tiene un avance en que todas las enfermedades que están agrupadas en categorías se destaparon, permitiéndole al empleado y al empresario ver cuáles son las posibles enfermedades que puede adquirir. Los funcionarios pues relacionados con enfermedades laborales pues ya pueden dirigirse directamente a esta tabla, lo cual ayudará a la compañía a poner en marcha acciones de promoción y prevención puntuales y a los médicos de las entidades promotoras de salud, EPS, dictaminar de una manera más expedita una posible enfermedad de trabajo. La tabla cuenta con novedosas herramientas que permiten agilizar las controversias que comúnmente se presentan para determinar si una afección se produce o no por causa laboral. Además, la nueva disposición establece 5 factores de riesgo ocupacional para la prevención de enfermedades que están relacionadas con temas higiénicos, como ya se los había mencionado, de tipo químico, físico, biológico, psicosocial y ergonómico. En el caso del químico se mencionan las ocupaciones y sectores más representativos en los cuales los trabajadores se exponen por utilizar materiales en minas, canteras, preparación de pieles, y en general en la industria química y farmacéutica que ocasionan 250 enfermedades catalogadas. En el caso de los físicos se encuentran aquellas actividades relacionadas con ruido, vibraciones, transmitidas a extremidades superiores por maquinarias y herramientas, trabajos a la intemperie que exponen radiaciones ionizantes y ópticas, ultravioletas, infrarrojas y láser, temperaturas extremas de calor y frío que generan disconfort térmico. Y fueron calificadas 67 patologías. En el caso del riesgo biológico, se desencadenan de los microorganismos, virus y hongos que ocasionan 20 enfermedades con el tétano, tuberculosis, dengue, fiebre amarilla, hepatitis virales, dermatosis, rinitis y asma, entre otros. En el caso de riesgo psicosocial, pues se determinó el esfuerzo físico que demanda la ocupación, jornadas laborales, extenuantes, movimientos repetitivos y posiciones forzadas que ocasionan 25 padecimientos como trastornos de pánico y ansiedad, estrés, úlcera y gastritis crónica. Y por último, el ergonómico, producto de posiciones forzadas o vibraciones. Se catalogaron 63 enfermedades que afectan los tejidos blandos, lesiones de hombro, tendinitis, síndrome del manguito rotador y trastornos de disco cervical y lumbar. Ahí les hice un resumen ejecutivo de la tabla de enfermedades laborales del decreto 1477 del 2014, que determinó que en los casos en que la enfermedad no figure en la tabla, pero que se demuestre la relación de causalidad con los factores de riesgo ocupacionales, será reconocida como enfermedad laboral conforme a lo establecido en las normas legales vigentes. Entonces, importante que eso se tome en cuenta porque precisamente el gobierno ha dejado esta tabla para que las personas puedan considerarla y puedan asumirlo como un factor de reconocimiento de sus enfermedades en caso tal de que se llegaran a presentar. En el artículo 30 de la ley 1562
se habla de algo muy importante que es el reporte de accidente de trabajo. Ese reporte de accidente de trabajo fundamentalmente es, como ya lo habíamos mencionado, es obligatorio presentarlo, el reporte. ¿Sí? Una cosa es el reporte, otra cosa es la investigación. ¿Sí? Son dos aspectos que, aunque relacionados, son independientes procedimentalmente hablando de la forma como se ejecutan, aunque se pueden articular, que eso también es importante que ustedes lo sepan. Es importante que se genere esa articulación. Cuando el Ministerio de Trabajo detecte omisiones en los reportes de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, omisiones como cuáles, que no se reporte, ¿sí? Omisiones como no reportar el accidente o la enfermedad laboral como debe ser, sino minimizando el impacto. De pronto fue un accidente gravísimo y se le dio menor significancia al tipo de accidente, o simplemente se omitieron algunos aspectos relacionados en el reporte que eran vitales para el debido proceso. En este caso se podrán imponer multas de hasta 1.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, sin perjuicio de las demás multas que por otros incumplimientos pueda llegar a imponer la autoridad competente. Entonces, como hemos podido observar, el tema de la legislación en Colombia cambió. En el ámbito de seguridad y salud en el trabajo se ha vuelto muchísimo más estricta, a pesar de que ya, como les mostraba en el primer diagrama, las leyes pues ya venían con bastante tiempo de anticipación refiriéndose al tema sancionatorio. Es hasta ahora que le estamos dando el nivel de importancia que se le debe dar. Y esto precisamente porque el gobierno pues está cogiendo también a los lineamientos de la Organización Internacional del Trabajo, y por política pública pues toma la decisión en el año 2014 de promulgar el decreto 1443 del 2014, donde establece los lineamientos para la implementación de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Acá se dan los primeros plazos de 18, 24 y 32 meses, los cuales pues se mantienen en el decreto 1072, que lo que hace es compilar o consolidar este decreto, el cual se deroga pues para hacer parte de este decreto único reglamentario. Y en el decreto 1072 pues también se habla del tema sancionatorio, en donde se relaciona que el incumplimiento a lo establecido en ese decreto y a las normas que se adicionen, modifiquen o sustituyan será sancionado en los términos previstos en el artículo 91 del decreto ley 1295 del 94, que ya lo habíamos explicado, y modificado parcialmente y adicionado por el artículo 13 de la ley 1562 de 2012 y las normas que a su vez lo adicionen, modifiquen o sustituyan. También es importante tener en cuenta que las administradoras de riesgos laborales realizarán la vigilancia delegada de cumplimiento de lo dispuesto en el presente capítulo e informarán a las direcciones territoriales del Ministerio los casos de los cuales se evidencie el no cumplimiento del mismo a las empresas afiliadas. Entonces, ¿será que es justo en nuestras organizaciones que nosotros tengamos que asumir esas sanciones cuando lo hubiéramos podido evitar? O sea, yo les hago esa pregunta: ¿será que es justo que lo tengamos que afrontar cuando lo hubiéramos podido evitar? Promuevan, divulguen y cuéntenle a la gente que en estos momentos pues se amplió el plazo para la implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Las empresas de menos de 10 trabajadores tendrán 18 meses, las de 24 también tenían 24, las de 10 a 200 trabajadores, perdón, tenían también 24 meses, y las otras 30 meses. A las de 18 meses y 24 meses se les amplió el plazo, a las de 18 meses por un año más y a las de 24 meses por 6 meses más. Es decir, las empresas de menos de 10 trabajadores, las de 10 a 200 y las de 201 o más tendrán plazo hasta el 31 de enero del 2017. Entonces, no esperemos a que el tema sancionatorio aplique, porque pues nos están dando muchísimo más tiempo, y eso pues es importante tenerlo en cuenta. Y si hay tiempo para corregirlo, pues hay tiempo para hacerlo bien.
La justicia no espera ningún premio, se la acepta por ella misma y de igual manera son todas las virtudes. Esto lo mencionó Cicerón, un escritor, orador y político romano. Imagínense, por allá antes, año 106 antes de Cristo. Muchísimo tiempo. Es como si estuviera leyendo el pensamiento de quienes promueven y promulgan estas leyes actualmente. Y simplemente pues es de reflexionar que al final, con todo este proceso que se está viviendo de la seguridad y salud en el trabajo, ¿a quién estamos cuidando? Pues a nosotros mismos. Y es la vida de las personas que amamos, es la vida de las personas que nos valoramos, a las que tenemos que cuidar. Entonces, seguramente alguien nos está esperando en casa, alguien está efectivamente esperando que nosotros podamos regresar sanos y salvos, pero si nuestras empresas no nos cuidan y no nos cuidamos, pues va a ser muy difícil. Por eso la recomendación al finalizar esta sesión del día de hoy es que a través de las empresas donde ustedes trabajen, independiente del número de trabajadores, si es una micro, pequeña, mediana o gran empresa, ustedes puedan sensibilizar a sus empleadores, a sus jefes, a sus gerentes, mostrándoles este tema sancionatorio, que pues yo sé que el tema de hoy era bastante pesado por la temática que estábamos abordando, pero además de pesado, muy importante para la reflexión de las organizaciones, en especial aquellas que piensan que es un gasto invertir en temas de seguridad y salud en el trabajo. Hay organizaciones que en su momento no atendieron esas recomendaciones y tuvieron desastres catastróficos. Solo para mencionarles un caso, el desastre de Bhopal en la India, donde se implementa una planta química, se hace todo el montaje de una planta química sin medidas de seguridad y al final del ejercicio mueren millones de personas por una sobrecarga de isocianato de metilo, precisamente por un mal mantenimiento, por no haberle hecho las correcciones de infraestructuras necesarias a los equipos y eso genera pues un desastre químico sin precedentes y que hoy por hoy todavía tiene rezagos por no haberlo atendido a tiempo. Las multas que tuvo que pagar esta organización fueron millonarias y hasta hace pocos años salió a favor de los afectados, algunas indemnizaciones por parte de la empresa que tuvo a cargo el desastre y pues definitivamente pues son cosas que duelen y que en algún momento pues van a afectar a las personas, pero que al final del camino pues ningún dinero va a recuperar a los seres queridos. Entonces pues quiero dejarlos con esa reflexión. Quiero dejarlos con los pensamientos de que de acá en adelante tengan mente de principiantes, mente muy abierta con lo que viene acá en este taller de implementación del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Hoy quisimos aperturar con el tema sancionatorio precisamente para que ustedes pudieran observar el nivel de importancia que tiene prepararnos, prevenir y atender las situaciones antes de que se presenten accidentes o enfermedades laborales y que esto va a significar en reducir costos por no haberlo atendido a tiempo. Entonces, ¿cuánto, además de estas sanciones, yo tendría que pagar por un muerto, por ejemplo? Sería muchísimo dinero y no es justo que sus organizaciones se tengan que ver afectadas por este hecho. Entonces, les agradezco mucho por el espacio compartido hoy y le doy el espacio a Miguel para nuestra sesión de preguntas. Jenny, muchísimas gracias por la sesión de hoy. En efecto, vamos a dar paso a la sesión de preguntas. Les recuerdo que para interactuar lo pueden hacer haciendo clic en la manito de color verde que aparece en el panel en la parte superior derecha de la pantalla. Eso es vía micrófono. Pueden formular sus preguntas y comentarios a través del chat. Antes de iniciar la ronda de preguntas, vamos a hacer un sondeo para conocer sus apreciaciones con respecto a la sesión de hoy. Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla. La pregunta es, ¿se desarrolló con claridad la sesión de hoy? ¿Se desarrolló con claridad la sesión de hoy? Para contestar, solo deben dar clic a una de las opciones en pantalla.
Les recuerdo que para nosotros es muy importante que realicen el sondeo, pues es la manera en que evaluamos a los conferencistas, y nuestros dos hashtags, numeral de la mano de Unipymes para compartir información, numeral y balón del experto para ampliar este sondeo. De esta manera iniciamos con Sandra Liliana Orozco, pregunta, si en la empresa hay algunas máquinas de gimnasio y el empleado al finalizar su turno va a utilizarlas, pero no se les está obligando y se accidenta haciendo ejercicio, ¿también se toma como accidente laboral? Si es un recurso que está otorgando la organización como un recurso de bienestar y recreación para los trabajadores, hace parte de accidente de trabajo. Gracias, Jenny. Le abro el micrófono a Lida María Giraldo. Lida. Buenas noches. Muy buenas Tengo, noches, Lidia. tengo una pregunta en relación con un accidente de trabajo. Si yo tengo un equipo de vendedores que están permanente en moto en las calles, tiene un accidente, se cayó en la moto. No fue que otro carro lo chocó, nada de esto. Él se cae en la moto, lo reporto como un accidente de trabajo, pero cuando me lo atienden Sí. en la IPS o clínica, me dicen que no lo van a tomar como accidente de trabajo, sino un accidente de tránsito. Ahí cómo debo proceder. Muchas gracias. Bueno, esa es una excelente pregunta. Si la moto es suministrada por la organización y la persona hace labores de trabajo utilizando la moto, se considera accidente de trabajo. Lógicamente no se puede obviar el hecho de que hay un accidente de tránsito de por medio. Hay que asumir también esa situación. Pero se debe catalogar porque además recuerden que hoy en día hay temas de manejo defensivo y seguridad vial. Ya las empresas que tengan más de 10 automotores deben también implementar un programa completo, un plan de implementación y la implementación de un programa de seguridad vial. Eso significa que se deben adelantar acciones precisamente para prevenir accidentes. El accidente nunca se va a poder eliminar, pues teniendo en cuenta que hay una situación exógena y es el tránsito vehicular. Pero en este caso, los hechos probatorios relacionados con la función del trabajador harían que se catalogue como un accidente de trabajo. Muchas gracias, Jenny. Le abro el micrófono a Sarita Vidal. Sarita, buenas noches. Buenas noches. Muy buenas Adelante. noches. Para preguntarte si una persona tiene trabajo de campo, trabaja visitando fincas, pero su jornada laboral es de 7:30 a 5 de la tarde, pero las fincas que visita quedan en municipios en el norte, en oriente, entonces quedan retirados de la ciudad, pues de la ciudad. En caso tal de que en el desplazamiento, terminada la jornada laboral, salió de una finca no a las 5 de la tarde, sino a las 5:30, 6 de la tarde, y el desplazamiento a la ciudad son 2 horas, en ese transcurso, si ocurre un accidente en el camino, ¿se consideraría accidente laboral? En este caso, como se trata de un trabajo en misión, se considera accidente de trabajo. Independientemente la hora y el lugar en que se esté desarrollando el trabajo, si fue ordenado por el empleador, se debe catalogar como accidente de trabajo. Lógicamente, igual como el caso anterior, se deben tener los hechos probatorios que sustenten el accidente, para no infringir que de pronto la persona lo haya generado, haya ocasionado su accidente por imprudencia o por una situación ajena de pronto a una condición del trabajo, pero pues si estaba en misión, indiscutiblemente se debe catalogar como accidente de trabajo. Y lo mismo ocurre si la persona tiene que adelantar su horario de almuerzo precisamente por esos desplazamientos al sitio de trabajo en campo. Sí, sí, digamos, eso no omite el hecho de que sea accidente de trabajo porque pues ha sido delegado para que desarrolle esa actividad, o sea, ha sido designado y se da una orden directa por parte de la empresa. Entonces sí se debe evaluar la condición de accidente de trabajo por esa causalidad. Así no sea el horario que todos los de oficina tengan de almuerzo. Sí, así no sea el horario que tengan de almuerzo. O sea, si fue delegado en ese horario se cataloga el accidente de trabajo. Muchas gracias. Sí, señora, con gusto.
Gracias, Jenny. Pregunta Andrea Geraldine, perdón, me regreso un poco, siguen llegando preguntas. Andrea Geraldine Gómez pregunta con respecto a la pregunta anterior, si la moto no es suministrada por la empresa o empleador, ¿no contaría como accidente de trabajo, sino como solo accidente de tránsito? Es correcto porque pues ya es por una condición de la persona el utilizar su moto. La empresa no la ha proporcionado y entre las funciones, si dentro de las funciones que están relacionadas en el manual de funciones no está relacionado que debe desplazarse en un automotor o en una moto, no se considera accidente de trabajo. Gracias, Jenny. Pregunta Osiris María Martínez. Pertenezco a un centro de educación, la cual tiene una cancha para el bienestar de los estudiantes, administrativos e instructores. Como actividad de bienestar se presta la cancha a los estudiantes y al instructor como momento de integración. Si durante el juego el instructor sufre un accidente, ¿se considera accidente de trabajo? Si el partido de fútbol ocurre luego de las horas de clase. Bueno, recuerden lo que habíamos mencionado respecto a los accidentes de trabajo en ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales. Eso aplica también cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentren en misión o que vayan en representación del empleador. En este caso, el instructor iría en representación del empleador y pues estaría siendo usuario de un elemento de su empleador. Entonces sí se puede catalogar como accidente de trabajo. Pregunta Julio César Álvarez. Si una persona marcó la salida en el reloj, pero cuando fue al baño y sufrió una caída y como lesión tuvo hematomas, ¿es o no accidente laboral? Si está dentro de las instalaciones de trabajo, se considera accidente de trabajo. Pregunta Julio César Álvarez también. Dice, otro caso, si una persona el día anterior estaba realizando levantamiento de cargas y por el movimiento repetitivo sufrió un lumbago, ¿es o no accidente? Bueno, él tiene que hacer el reporte correspondiente y para poder catalogar, inmediatamente se debe catalogar si el accidente porque él está afirmando que fue por una realización de carga por ocasión del trabajo. Si fue por ocasión del trabajo, entonces se debe hacer el reporte, ¿cierto? El reporte pues generará que él tenga que acudir a su respectiva EPS o IPS para que sea valorado. Ya en la valoración por un médico laboral determinará las condiciones en que se encuentra el trabajador para ya determinar cuáles son los pasos a seguir. Si la lesión es muy grave y está catalogada dentro de los accidentes gravísimos, entraría a investigación del accidente de trabajo. De lo contrario, pues no se realizaría investigación. Gracias, Jenny. Pregunta Viviana Rosales. Si el accidente ocurre en el horario de almuerzo, ¿se puede catalogar accidente de trabajo? Si el almuerzo es suministrado por la empresa, si es en un casino dentro de la empresa, se cataloga como accidente de trabajo. Pamela Santamaría. Un colaborador estaba en su casa y él iba para una actividad deportiva que se programó después del horario laboral. Este saliendo de su casa se cayó y se lastimó, pero fue atendido como accidente laboral. ¿Eso se considera accidente laboral? No se debería haber considerado como accidente laboral porque pues la práctica deportiva se va a ejecutar en un espacio preciso, o sea, el desplazamiento que está ejecutando no es en función de una actividad del trabajo. María Araceli Galindo. Los mensajeros se consideran como trabajo en misión. Si la moto no la suministra la empresa y se accidentan, ¿se consideran como accidente de trabajo? Ya esto lo habíamos resuelto. Recuerden que si la moto es del trabajador y el accidente se genera por accidente de tránsito, no se puede catalogar como accidente de trabajo. Salvo, digamos, ya si en su condición del trabajo hay alguna actividad que estuviera ejerciendo del trabajo, ahí sí se considera accidente de trabajo, pero la moto en ese caso no puede ser no puede ser, digamos, la justificación para catalogarlo como accidente de trabajo porque la moto pues no es de la organización. Julio César Álvarez. Si una persona está comiendo pescado y se le atravesó una espina en la garganta, ¿es o no accidente de trabajo?
Nuevamente, si está consumiendo sus alimentos dentro del casino que es de la empresa, se podrá considerar accidente de trabajo. De lo contrario, sería un accidente de la persona, pues ya por una condición natural, ¿no? Jenny, por el momento no hay más preguntas. No sé si queda algo para cerrar la sesión. Bueno, pues básicamente queríamos darles este abrebocas pues de el tema sancionatorio. A partir de mañana los acompañará mi colega Mónica Naranjo, con quien van a desarrollar ya actividades de taller a través del desarrollo de actividades de actividades pedagógicas que les van a permitir el entendimiento del decreto 1072 a partir del conocimiento de la seguridad y salud en el trabajo en Colombia. Esto es muy importante que lo tengan presente pues para efectos de complementar el tema sancionatorio que vimos el día de hoy. Recuerden que si por alguna razón tienen preguntas adicionales por resolver, pueden transmitírnosla a través del correo de gestión@unipymes.com y con mucho gusto con nuestro equipo de expertos pues podemos resolver las inquietudes que allí se realicen. Entonces, pues muchísimas gracias por su tiempo y por permitirme nuevamente estar en ese espacio. Mil gracias, Miguel, por tu acompañamiento. Jenny, muchísimas gracias. En nombre de la comunidad empresarial Latino Unipymes expresamos nuestro agradecimiento y a ustedes, señoras y señores, les damos las gracias por su permanencia y atención durante la sesión de hoy. Mañana, 3 de marzo, continuamos con la sesión Seguridad y Salud en el Trabajo en Colombia con la experta Mónica Naranjo. Unipymes, la comunidad empresarial latina, les desea una feliz noche. Hasta mañana.